Buenas noches, profesor. Vamos a exponer sobre el tema de 4.2, los enfoques actuales en la sociología en la educación. El resultado del aprendizaje es reflexiona críticamente sobre los principios del funcionalismo estructural y la sociología marxista y su vigencia para el análisis en el campo educativo. El grupo está conformado por Salomé Noelia de la Rosa, Carla Morales, Jordi Sebastián Muñoz, Yulexi Yamile Vaquerizo. El funcionalismo estructural. El funcionalismo estructural, como bien has mencionado, concibe con la sociedad como un sistema complejo, donde cada parte, como las instituciones y los roles y las normas, cumplen una función específica para mantener el equilibrio y la estabilidad social. La educación desde esa perspectiva hace un engranaje fundamental en el mecanismo. Emile Durkheim y Malcolm Pearson son los pioneros del funcionamiento estructural. Durkheim ve la educación como un mecanismo de cohesión social en el medio para transmitir la conciencia colectiva y su concepto de la sociedad mecánica y la sociedad orgánica. Explica cómo la educación se adapta a diferentes tipos de las sociedades. Parson aplica que la perspectiva de Durkheim, explicando la función de la educación y de la socialización de los individuos para que se adapten a los roles que desempeñan en la sociedad. Las críticas al funcionamiento estructural. A pesar de las contribuciones, el funcionamiento estructural ha sido un objetivo de diversas críticas, como la visión determinista, énfasis del consenso y conservadurismo. La visión determinista se le causa sobre simplificar la realidad social, presentando a los individuos como menores productos del sistema educativo, sin agencia o capacidad para transformar su entorno. Énfasis en el consenso. Tiende a ignorar los conflictos sociales y las desigualdades y las tensiones que pueden existir dentro del sistema educativo. El conservadurismo. Al enfatizar el orden de la estabilidad del funcionalismo, puede ser interpretado como una ideología conservadora de injusticia en el Estado. Otras corrientes de la psicología, como el conflicto y el interaccionismo simbólico, ofrecen perspectivas alternativas sobre la educación. Por ejemplo, la teoría del conflicto, el interaccionismo simbólico. La teoría del conflicto enfatiza cómo la educación produce las desigualdades sociales y sirve para el interés de las clases de los alumnos. La interacción simbólica se encuentra en las interacciones cotidianas en el aula como constituyen significados de realidades sociales. En conclusión, sería que el funcionalismo estructural ha sido un marco teórico fundamental para entender la función de la educación social. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones y complementar su análisis con otras perspectivas. La educación es un fenómeno complejo, multifacético, influyendo los factores históricos, culturales, políticos y económicos. La sociología de la educación, ¿qué estudia? ¿Qué es la sociología en la educación? La sociología en la educación es una rama de la psicología que se dedica a estudiar el fenómeno educativo desde una perspectiva social, en la que da lugar a centrarse únicamente en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje dentro de las aulas
Esta disciplina examina cómo la educación se relaciona con los aspectos de la vida social, como la cultura económica, política y la historia. ¿Qué aspectos se estudian en la sociología de la educación? La desigualdad educativa, la relación entre la educación y la sociedad, las políticas educativas y la cultura escolar, la transformación social a través de la educación. En las desigualdades educativas se analiza cómo los factores como la clase social y el género, la raza, que influyen en el acceso a la educación y la calidad de educación recibida de los resultados educativos. Relación entre la educación y la sociedad. Examina cómo la educación se ve influida por los cambios sociales y cómo a su vez la educación contribuye a moldear la sociedad. En las políticas educativas estudia gubernamentalmente las decisiones institucionales que afectan al sistema educativo y sus consecuencias para los estudiantes. En la cultura escolar, analiza las normas y valores de creencias que se desarrollan dentro de las escuelas, cómo influyen en el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes. ¿Por qué creeríamos que la sociología es importante en la educación? Para comprender las desigualdades, mejorar la calidad educativa, informar las políticas educativas y fomentar un cambio social. Para comprender las desigualdades hay que identificar las desigualdades educativas, podemos desempeñar políticas y programas, reducirlas y garantizar una educación equitativa para todos. Mejorar la calidad educativa. Al comprender los factores que incluyen la calidad y la educación, podemos implementar las estrategias para mejorar los resultados educativos. Informar las políticas educativas. La sociología de la educación proporciona una evidencia empírica que se puede utilizar para informar la toma de decisiones y el ámbito educativo. Fomentar el cambio social. Al analizar este papel, la educación en la sociedad, podemos identificar las oportunidades para utilizar la educación como una herramienta para promover el cambio social. La sociología de la educación nos ayuda a comprender cómo la educación está enfrentada a un tejido social al estudiar las relaciones y la educación, entre otros aspectos de la vida social. Podemos desarrollar una visión más completa y crítica del sistema educativo y trabajar para crear un futuro más equitativo para todos. Unos ejemplos de influencia social serían un estudio sociológico podría reservarse que los estudiantes de bajos recursos tienen menos acceso a los recursos educativos de calidad, como libros, computadores, profesores altamente calificados y que se limitan a sus oportunidades del éxito académico. De las instituciones sería un ejemplo. Un sociólogo podría analizar cómo las universidades transmiten valores como la compatibilidad, el individualismo y a través de sus programas de las actividades estructurales. En la desigualdad sería un ejemplo que un investigador podría demostrar cómo las políticas educativas y cómo los exámenes estandarizados pueden favorecer a ciertos grupos sociales sobre otros, precurando las desigualdades que existen. Importancia de comprender los enfoques de educación. ¿Por qué es tan crucial estos educadores que comprenden la base teórica de la educación? Los enfoques de la educación actúan como esos plenos, proporcionando una base sólida para diseñar experiencias del aprendizaje efectivas.
Por ejemplo, ampliar las perspectivas educativas. Eso nos indica los enfoques teóricos que nos permiten ver más allá de nuestras propias experiencias como educadores. La otra sería, nos ayudan a comprender que existen múltiples maneras de enseñar, aprender de cada uno de los estudiantes, que es único. Fomentar la práctica en el docente. Esto quiere decir que al conocer los fundamentos teóricos, los docentes pueden tomar decisiones pedagógicas y más informadas y basadas en evidencia. Por ejemplo, si un docente entiende las teorías constructivistas, sabrá que los estudiantes aprenden cuando mejor su propio conocimiento a partir de sus experiencias significativas. A entender la diversidad en el aula. Cada estudiante llega al aula con diferentes experiencias, conociendo previos estilos del aprendizaje. Los enfoques teóricos nos ayudan a comprender la diversidad y diseñar las estrategias de enseñanza que se adapten a las necesidades de todos los estudiantes. Enfrentar los desempeños actuales de la educación. La educación está en constante evaluación de los docentes que se enfrentan nuevos desafíos como la tecnología, la globalización, la diversidad y la cultura. Promover el desarrollo del docente. El conocimiento de los enfoques teóricos es esencial para el crecimiento profesional y continuo de los docentes. Al estar actualizados con las últimas investigaciones teóricas educativas, los docentes pueden mejorar su práctica y convertirse en líderes de las comunidades educativas. En resumen, esto podría comprender que los enfoques teóricos de la educación son fundamentales para ser un docente reflexivo, crear un ambiente de aprendizaje enriquecedores y preparar a los estudiantes para un futuro. Funcionalismo estructural y la sociología marxista de la educación. El funcionalismo estructural de la educación va de la educación como una pieza clave de engranaje en la educación. Imagina que una sociedad es un organismo vivo ¿Qué se nos abarca el funcionalismo estructural? Es un funcionalismo estructural que aplica la misma lógica de sociedad que se ve en complejos donde las instituciones, los roles, las normas son funciones específicas, que se enfocan en las estructuras sociales, funciones, equilibrio y equitalidad. El funcionalismo estructural de una versión de la sociedad en un organismo. ¿En qué se centra el funcionalismo estructural? En las estructuras sociales, funciones y equilibrios de estabilidad. Los tipos de funciones estructurales. Transmiten una cultura de valores y los prepara para una vida adulta y fomenta una socialidad. Durkheim argumenta que la educación no solo es un proceso de adquisición sino de conocimiento, sino también de un proceso de socialización que nos permite a los individuos internalizar las normas y valores de la sociedad. El funcionalismo de Talcott Pearson y la educación de adaptación. El funcionalismo está presentado por perspectivas de Durkheim, que analiza la importancia de la adaptación de la educación y las necesidades cambiantes de la sociedad, la socialización, la selección y la integración. Las críticas al funcionalismo serían una visión demasiado óptima, falta de atención al cambio social y determinismo.
Tanto como el funcionamiento clásico como el renovado ofrecen una visión importante para la educación de la sociedad. Uno de los aportes de Durkheim en la sociología de la educación es que ¿por qué la educación funciona? La socialización, la transmisión de cultura, la colonización de la conciencia colectiva, preparación para la vida adulta. Los factores sociales pueden ser reducir los conflictos, fomentar la solidaridad, garantizar y establecer la vida social. La educación es como un mecanismo de integración social. Bien, la división ha trabajado como garantizar la individualización de la sociedad. Durkheim sostenía que la educación podía contrastarse con los efectos de transmitir los valores comunes en el sentido de permanencia con la comunidad más amplia de la educación contribuida para mantener la cohesión social. Para Durkheim, un mecanismo esencial es preparar a individuos para ocupar su lugar en la sociedad y garantizar la cohesión de contextos crecientes para la división de trabajo. La educación no solo transmite conocimientos, sino también moldea las ideas de individuos y los fomenta para la sociedad. A continuación, mi compañera les va a hablar del siguiente tema. Aporte de Duque a la sociología en la educación. Durkheim consideraba la educación como un mecanismo para preparar a los individuos para cumplir roles específicos dentro de la educación en sintonía con la división del trabajo. Su enfoque en la sociología de la educación se centra en cómo contribuyen a la cohesión y el orden social. Aporte de Parsons a la sociología en la educación. Parsons sostenía que en la educación es un sistema meritocrático que promueve la movilidad social, ofreciendo a los individuos la posibilidad de alcanzar su potencia. Sin embargo, su teoría ha sido crítica por centrarse demasiado en el mantenimiento del orden y la estabilidad, ignorando la diversión cultural y la desigualdad. Críticas al funcionalismo estructural. Se, cri- se critica al funcionalismo estructural por su visión determinista de la educación y por no considerar la desigualdad social y la diversidad dentro de los estudiantes, argumentando que se presenta a los individuos como moldeando pasivamente por el sistema educativo. Sociología marxista de la educación. Este enfoque analiza la educación desde una perspectiva crítica, argumentando que reproduce la relación de poder y desigualdad propia de la sociedad capitalista. Se desintiguan dos corrientes dentro de este enfoque: marxista clásica y marxista clásica. Este enfoque analiza la educación desde una perspectiva crítica, argumentando basado en la idea de Karl Marx y Engels. Argumentan la educación prepara a individuos para ocupar roles específicos según la clase social. Y Noé Marxi, representado por autores como Louis Althusser y Pierre Bourdieu,
introduce el concepto de capital cultural, surgiendo que la educación también representa desigualdad culturales, no solo en clases. Por último, tenemos aporte de Karl Marx, la sociedad marxista de la educación. Desde la presentativa marxista se sostiene que la educación no es neutral, sino que se esfuerza las relaciones de producción capitalista, transmitiendo una ideología que le agita el orden social capitalista y ocultar sus contradicciones. Gracias.